Bueno, muchas gracias por estar aquí. Mi tesis se llamó Cero tener Asperger, sentido de identidad y normalidad en 5 adultos diagnosticados con el síndrome de Asperger. La presenté como parte de mi tesis de licenciatura. ¿Se escucha? Como mi tesis de licenciatura en el 2011. En diciembre del 2011 la sustenté en la Universidad Católica. Entonces, voy a presentar una síntesis principalmente de los resultados de mi tesis. Y bueno, y si hubiera cualquier duda o algo que no quede claro durante la presentación, sé que hay un espacio para las preguntas y para la discusión que tendremos después de los comentarios que tenemos. Entonces, primero, vale la pena, bueno, tenemos que definir qué es el síndrome de Asperger, ¿no? El síndrome de Asperger es un trastorno generalizado del desarrollo, así tal como está definido por la Asociación Psiquiátrica Americana, ¿sí? Es un síndrome porque es un trastorno que se caracteriza por tener un conjunto de síntomas que actúan en conjunto, ¿sí? Si bien en el manual diagnóstico de la Asociación Americana de Psiquiatría y en la clasificación de enfermedades de la OMS, el síndrome de Asperger aparece como una categoría diagnóstica aparte, la comunidad especialista internacional, y esto lo sé gracias a mis entrevistas con algunos especialistas en el tema, en particular con el doctor Ernesto Reaño, que trabaja el tema de autismo y Asperger aquí en Lima, es que se considera el síndrome de Asperger como una de las vertientes, una forma leve del espectro de autismo. ¿Sí? El espectro de autismo incluye diferentes niveles de funcionamiento, le llaman acá, que de por sí ya es un concepto un poco problemático, en donde el síndrome de Asperger se ubica en el extremo más leve, es decir, en el funcionamiento más alto, ¿sí? La única razón por la que autismo y Asperger tienen nombres distintos es porque en la historia tuvieron un origen distinto, ¿sí? En Austria, Hans Asperger empezó a estudiar niños con una capacidad funcional bastante alta, a pesar de tener determinados problemas en la interacción social y en la comunicación. Mientras que a la vez, en 1940 aproximadamente, Leo Kanner empezó a trabajar con niños que de ahí él categorizó como autistas, pero que presentaban una inteligencia normal o inferior, más bien inferior, y cuya capacidad de funcionamiento e independencia eran bastante reducidas en comparación con la del síndrome de Asperger, ¿sí? Recién a partir del 80 se entendió que el síndrome de Asperger y el autismo en realidad eran parte de un mismo trastorno y que podían identificarse como parte de un mismo espectro que variaba, pues, de severidad de menor a mayor incidencia, ¿no? Lorna Wynne fue la psiquiatra que empezó a hablar del síndrome de Asperger en los 80, y ella estableció que había 3 dimensiones del síndrome de Asperger y del autismo que se encontraban de manera recurrente, ¿sí? O sea, las personas con síndrome de Asperger o autismo tienen determinados problemas de comunicación. Por lo general, ellos no tienen problemas en la estructura, en adquirir la estructura del lenguaje, en entender cómo funciona el lenguaje y en utilizarlo en la vida cotidiana. Sin embargo, tienen determinados problemas a la hora de comunicarse con los demás, porque hay determinados componentes de la comunicación, principalmente las acepciones o los significados culturales que nosotros agregamos a nuestras comunicaciones cotidianas, que ellos no logran entender, no logran leer, ¿sí? Su manera de entender la comunicación es bastante literal, bastante pegada a la estructura del lenguaje. Por ejemplo, el doctor Ernesto Reaño siempre usa esto de ejemplo para que quede claro. Si tú, por ejemplo, le preguntas a una persona con síndrome de Asperger, la persona con síndrome de Asperger te pregunta, vamos a caminar, y tú le contestas, está lloviendo. La persona con síndrome de Asperger te va a decir igual, bueno, entonces vamos a ir o no. Entonces, en ese está lloviendo, nosotros estamos entendiendo de que la respuesta es negativa, porque les da una razón por la cual no quieres ir a hacer esa caminata. Pero para la persona de síndrome de Asperger no le has contestado la pregunta, ¿no? La pregunta sigue pendiente en el aire, es un no o un sí. Esa es un poco la idea
de la dimensión comunicacional del trastorno del síndrome de Asperger, que tienen esa literalidad y lógica bastante exageradas a la hora de entender la comunicación. Tienen también determinadas dificultades a la hora de la interacción social, en parte debido a que su comunicación se caracteriza por la extrema literalidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, suelen tener determinadas interacciones que podrían resultar frustrantes para ellos, porque si bien ellos tuvieron un diálogo, un intercambio que les parece pues, totalmente regular o normal, la otra persona podría interpretar que la interacción fue por un camino que no debe ir. Por ejemplo, si una chica le pregunta a un chico con síndrome de Asperger, ¿qué tal te parecen mis zapatos? ¿Son bonitos? ¿Van con mi ropa? Y si a la persona con síndrome de Asperger le parece que no van, le va a decir la verdad. Entonces ese concepto de mentirita blanca también no está automáticamente incorporada en su uso del lenguaje, en su interacción y comunicación con los demás. De la misma manera también tienen el síndrome de Asperger afecta la imaginación de las personas, suelen ser bastante más concretos en el uso de su razonamiento, no llegan a niveles muy amplios de abstracción, y más bien la imaginación es sustituida en las personas con autismo y Asperger con conductas y pensamientos bastante repetitivos y estereotipados, ¿sí? Además, Simon Baron-Cohen es un psicólogo inglés, me parece, que actualmente trabaja y se especializa en temas de autismo y Asperger, y él agrega que otra dimensión característica del Asperger y del autismo es la falta de una teoría de la mente. La teoría de la mente establece que nosotros tenemos la capacidad de ver que la otra persona con la que estamos interactuando, dialogando, puede tener emociones o pensamientos distintos a los míos, ¿no? Él podría estar reaccionando de una diferente manera a determinada situación o a determinadas cosas que yo estoy diciendo. Es una especie de ceguera mental en que no me doy cuenta que la otra persona puede estar sintiéndose diferente a mí, ¿no? Se le dice que tiene falta de empatía. Las personas con síndrome de Asperger y autismo tienen ese problema de empatizar con la gente. Entonces, simplemente para dar unas cifras para que se hagan, para tener una idea de cuál es la prevalencia del diagnóstico, el autismo es considerado hasta el momento el diagnóstico más frecuente de los trastornos del desarrollo, ¿sí? Podría estar siendo alcanzado por el déficit de atención y hiperactivismo, pero por ahora se mantiene como el diagnóstico más frecuente. No solo eso, sino que está aumentando día a día. Con los años desde los 90s en particular, ha ido aumentando exponencialmente los diagnósticos de autismo y Asperger en el mundo. Las cifras varían un montón, pero bueno, en mi tesis la cifra que yo pude encontrar es que 1 de cada 500 niños podría ser afectado por autismo, con una prevalencia especial en hombres. El autismo y el Asperger suelen estar acentuados, los encontramos en su mayoría en poblaciones masculinas, más que femeninas, ¿no? El ratio es de 4 a 1. Por cada 4 hombres con autismo Asperger hay una mujer con autismo Asperger. Y la prevalencia del síndrome de Asperger es bastante menor en relación al del autismo. La última cifra que encontré, estuve buscando unas cifras este fin de semana, es del 2007, en un estudio epidemiológico, de 0.26 por 1000 personas, ¿sí? Así que bastante menos que la prevalencia del autismo. Me pareció interesante entrar al tema de cómo planteé mi problema de investigación, cómo llegué al tema, cómo me interesé por él. Yo tengo una tía con la cual no nos vemos mucho porque vive en otro país, pero alguna vez, justo antes de tener que presentar mi proyecto de tesis, tuve la oportunidad de hablar con ella, y ella había recientemente terminado de estudiar sus estudios de psicología y estaba justamente trabajando en un colegio con niños autistas, ¿no? Y al conversar con ella me abrió este mundo, digamos, me dijo que los niños con autismo son un mundo aparte, un mundo por entender, un mundo increíble en sí mismo, y que vale la pena acercarse a él, inclusive más si es desde un enfoque antropológico, ¿no? Podrían tener determinados enfoques o aproximaciones interesantes que no suelen tener estos temas de autismo y Asperger. Y me picó el bichito. Entonces empecé a buscar en Internet. Internet fue mi fuente principal de búsqueda de información y que me permitió además definir
la orientación y el enfoque que iba a tener mi tesis. Lo que encontré al buscar en internet fue el concepto de síndrome de Asperger, ¿no? Que yo no conocía hasta ese momento, y lo que encontré, que me sorprendió muchísimo, fue una comunidad virtual bastante extendida de personas con autismo de alto funcionamiento o síndrome de Asperger que tenían este foro virtual y se llamaban ASPIS, se autodenominaban ASPIS o AUTIS, como una manera de retomar la categoría diagnóstica y hacerla propia, ¿no? Enunciarse y denominarse ellos mismos como ASPIS o AUTIS. Y tenían una serie de reclamos o una serie de motivaciones detrás de su conglomeración, y además eso se convertía en algunos países en un movimiento autista. Sé que en Inglaterra se está moviendo un poco el movimiento autista, de una población que quiere ser reconocida casi como una minoría cultural, con los derechos que eso incluye, ¿no? Entonces esa comunidad virtual lo que reclamaba era que se le dejara de ver como una persona enferma, ¿no? Yo soy Asperger, yo tengo esta condición, mi cerebro funciona de una determinada manera, pero no significa que estoy enfermo, no significa que estoy mal, ni mucho menos tienes que padecerme a mí, o sea, sentir pena por mí. Yo estoy bien como soy. Su enunciado principal es: yo soy Asperger, sin mi Asperger yo no sería quien soy, así que no trates de quitarme, ¿sí? Hay una serie de detalles más en relación a su discurso, pero digamos que la orientación general es esa, ¿no? De reclamarse como sujetos valiosos en su manera de ser en el mundo, que conforman parte de lo que ellos llaman neurodiversidad, ¿sí? Lo que dicen es que así como tenemos diversidad de género, hay mujeres, hay hombres, tenemos diferentes etnias en el mundo, diferentes culturas, también tenemos cerebros distintos, ¿no? Entonces, cerebros que están compuestos neurológicamente distintos. Y ellos lo que dicen es: mi cerebro simplemente hace parte de esa neurodiversidad y por ello hace parte de lo que es normal dentro del mundo. No solo normal, sino que es más valioso y debería ser valorado, ¿no? Algunos de los títulos que encontré en la web mientras buscaba en ese momento y que me parecen, retratan un poco de la energía y intención que hay detrás. Soy un ASPI, la soledad del excéntrico. Hay muchos blogs de personas con Asperger que un poco tratan de presentar sus experiencias en la comunidad virtual. Planeta ASPI, nuestra vida con Asperger. ASPIs in Space, Crazy Girl in an ASPI World. Wrong Planet. Tempo Grandin y James Sinclair son autistas bastante reconocidos a nivel mundial y ellos popularizaron un poco la idea de que los Asperger y autistas se sentían como antropólogos en Marte. Se sentían como personas en un planeta equivocado y que no tenían cómo entender las dinámicas sociales y las normas y la cultura de las personas con las que tenían que entablar relación cotidianamente, ¿no? ASPIS for Freedom fue esta comunidad virtual en particular en la cual investigué más, en donde se hace este pliego de reclamos y de reclamos del movimiento autista. Y lo que encontré es que una sociedad, se ha fundado al parecer una sociedad aspergiana de Lima, ASPI Club. Lo encontré porque yo soy parte del grupo de las personas con síndrome de Asperger con las que trabajé en mi tesis, y en el 2012 formaron este club como para juntar a las personas de Lima que tuvieran ese diagnóstico y que pudieran armar una comunidad más amplia. Ok, entonces mi problema de investigación, ese es un poco el contexto en el que me inserté, en el que encontré el tema y a partir del cual empecé a pensar mi problema de investigación. Me planteé como pregunta principal es cómo las personas diagnosticadas con síndrome de Asperger interpretan su condición. Interpretan su condición como Asperger, interpretan su condición y su posición como personas en la sociedad, en el mundo, y cómo interpretan su relación con los demás en función a eso. Mis preguntas entonces son: ¿qué significa para ellos su diagnóstico? ¿Cómo el diagnóstico ha cambiado la interpretación de sí mismos? ¿No? Si ese diagnóstico ha significado alguna diferencia, ha sido un punto de inflexión en sus vidas para entenderse a sí mismos como personas.
y cómo perciben su relación con los demás. Para poder recoger la información me planteé, la necesidad de recoger 3 dimensiones. Primero, recoger las experiencias, hablar con las personas con Asperger y recoger las experiencias de vida que ellos reconocían que habían tenido, ¿no? Es decir, hablar directamente con ellos y ver qué cosas recordaban, qué cosas sentían, qué emociones tenían en relación a sus vidas antes del diagnóstico y también posterior al diagnóstico. Me pareció importante ver en qué entorno discursivo se estaban moviendo, es decir, si la familia de las personas con Asperger, mis sujetos de estudio, o las redes sociales y las personas que estaban frecuentando manejaban algún determinado discurso en relación al autismo, al Asperger o a la neurodiversidad, ¿no? Y finalmente, un poco entender cuál era el discurso propio de los sujetos de estudio, ¿no? Ver qué estaban diciendo ellos sobre ellos mismos, sobre el hecho de ser Asperger y sobre ser normales, sobre ser alguien en esta sociedad. Y con ello, bueno, poder contestar mis preguntas de investigación. Aspectos metodológicos. Bueno, como buena antropóloga, mi metodología fue totalmente cualitativa. Se mantuvo flexible a lo largo de todo el trabajo de campo, que fue oficialmente de marzo a mayo del 2011, cuando estuve en el curso de trabajo de campo de antropología, pero empecé un poco antes en realidad a recoger información. Y fue, cuando lo planteé como un estudio de caso comparado, y lo centré en adultos diagnosticados con síndrome de Asperger. La razón por la cual elegí trabajar con adultos al final, porque inicialmente lo he planteado para trabajar con niños, es porque sentí que toda la experiencia que los adultos podían haber tenido a lo largo de sus vidas podía aportar, podía tener una determinada afectación a cómo ellos se entendían como Asperger o como autistas. Entonces trabajé con 5 adultos diagnosticados con síndrome de Asperger y todos participaban de un mismo espacio, de un mismo taller, que es parte del equipo de investigación y tratamiento de autismo y Asperger, que ha sido fundado por Ernesto Reaño en el 2009. Trabajé con 3 hombres y 2 mujeres. La razón por la que me centré en el EITA es porque bueno, el síndrome de Asperger en general no es un diagnóstico muy conocido en Perú, ¿no? En Lima recién en el 2009 se ha fundado este equipo y además porque el EITA me daba la posibilidad de estar en el centro y poder ver cómo los ASPIs, los voy a llamar ASPIs porque ellos mismos se llaman ASPIs, cómo los ASPIs interactuaban entre ellos, se comunicaban y todo lo que pudiera surgir en este espacio, ¿no? de esa comunidad ASPI. Entonces, mi recojo de información se basó principalmente en los 5 ASPIs, pero también trabajé con las familias, con la mamá, la hermana, a veces el papá, si se podía, de los sujetos de estudio, el personal de la institución EITA, que era importante para entender qué discurso está manejando dentro del EITA, y algunos especialistas en autismo y Asperger que hubiera en Lima, que no son muchos, son contaditos. Mis herramientas de recojo de información, observación participante fue clave. Sin observación participante no creo que hubiera podido sacar los resultados que he tenido. Entrevistas semi-estructuradas, pero principalmente a profundidad con mis sujetos, con los ASPIs. Revisé muchísimos blogs y webs a nivel internet, lo que me permitió triangular la información que yo estaba recogiendo aquí, que se parece, de hecho las experiencias y los significados son muy parecidos, ¿no? De lo que yo encontré aquí y lo que encuentro en la comunidad virtual. Y también tuve la posibilidad de asistir a algún seminario de ley. Ok, entonces, ¿cuáles son el marco teórico, los conceptos con los cuales me acerqué a la información que estaba recogiendo? Me pareció particularmente importante, desde que planteé mi proyecto de investigación, planteé el concepto de agencia social, en particular el que adopta Sherry Ortner, una socióloga, de juego serio. Primero, porque me parece que en la relación de un médico y un paciente, ¿no? De una persona con autismo Asperger, que es diagnosticada por un especialista, ¿no? Me parece que hay una relación de poder bastante exaltada, en donde
el especialista se erige como aquel que decide y define quién eres y cómo eres, ¿no? De pronto esta relación de poder, este momento diagnóstico, podría resultar objetivante de la persona a quien se le está diagnosticando. Sin embargo, está clarísimo que los mismos sujetos diagnosticados no se quedan con su diagnóstico tal y como se lo brindan, no dicen, ok, soy Asperger y soy tal como me ha dicho mi especialista. No, ellos toman el concepto, toman la categoría y hacen de ello algo propio. Y eso es lo que voy a ver después. Toman la categoría, dicen, ok, yo soy Asperger, pero ¿sabes qué? Voy a decir, soy Aspi en realidad, porque yo quiero decir quién soy, no me lo digas tú. Creo que es una posición bastante poderosa, ¿no? Es decir, yo estoy autodenominándome. Y el tema del juego serio, bueno, lo que Sherry Orle plantea con juego serio es el tema de que en la sociedad no podemos asumir posturas extremas en donde la estructura social resulta aplastante del sujeto y lo deja sin agencia, pero tampoco asumir que somos personas que circulan en un espacio sin reglas, sin normas, sin determinadas expectativas de interacción social, ¿no? Entonces, al hablar de juego, ¿no? Cuando tenemos un juego de mesa, ¿qué tenemos? Tenemos un espacio en el que jugamos, tenemos reglas de juego, tenemos maneras de interactuar con los demás jugadores, y en el momento que dejamos de jugar según las reglas, pues fácil salimos, nos expulsan del juego, tenemos que dejar de jugar porque las cosas ya no funcionan, ¿no? Y lo que es particularmente interesante es de que los Aspis parece que lo que no entendieran son las reglas del juego, ¿no? O sea, ellos en su vida en general, en su interacción cotidiana, en su quehacer diario, interactúan, se mueven, conocen a diferente gente, pero justamente parecen tener problemas para entender determinadas reglas del juego y terminan jugándolo mal. Y es de ahí que un poco que viene su diagnóstico finalmente, ¿no? Porque ellos en su conducta, en sus comportamientos, se alejan de lo que es esperable de la conducta de una persona. Los conceptos de performance y narrativa, bueno, narrativa tenía que ver, se relaciona directamente con el tema de agencia social. Lo único que quiero decir ahí, bueno, que necesito decir ahí para darles a entender por qué incluí este concepto, es el hecho de que en las narraciones, en los relatos de las personas con síndrome de Asperger autismo, no estoy asumiendo de que ellos me están reflejando una realidad, ¿no? Narrativa implica que a la hora de estar relatando algo, contando algo, diciéndome algo a mí, están ellos mismos construyendo su propia realidad, dándole significado, dándole una interpretación. No necesariamente tienen las cosas ya claras en su cabeza para botarlas y enunciarlas, ¿sí? Entonces la idea es de que en su propio relato podrían estar construyendo significados, y por lo cual se entiende que el contexto de enunciación es particularmente importante. O sea, yo siempre tuve bien claro de que ellos en mis entrevistas estaban hablando conmigo, antropóloga neurotípica que no suele pertenecer a la comunidad Aspi, ¿sí? Que había llegado de pronto, me había hecho sus amigas, me habían acogido con los brazos abiertos, pero no dejaba de ser yo una neurotípica. Neurotípica, pero cuando explicaba qué significaba. En el movimiento, bueno, en el concepto de neurodiversidad se entiende que hay lo neurotípico y todas las neurodivergencias. Neurodivergencias, todas las condiciones mentales que son parte de los diagnósticos psiquiátricos y psicológicos. Entonces, neurotípicos es una manera de los Aspis y los Autis de denominar a aquellas personas que son normales, sin decir normales, es decir, una palabra bastante, bueno, políticamente incorrecta. El tema de performance resultó particularmente importante porque cuando hablamos de Asperger autismo, lo que estamos viendo son condiciones que se presentan, se muestran y se diagnostican en función al comportamiento de una persona en su vida diaria, ¿sí? El diagnóstico de Asperger autismo no tiene imágenes del cerebro para ver cómo está compuesto tu cerebro, tienes predominancia a sistematizar esa información y no la otra. No es así, ¿no? El diagnóstico se basa en función de un encuentro con un psicólogo o psiquiatra, en función al cual te hace unas preguntas, te hace una serie de preguntas sobre cómo te comportas en el día a día, y en función a eso establece si eres Asperger, autista de alto funcionamiento o autista de bajo funcionamiento. Entonces
el tema de performance me parece que recoge dos cosas en particular. Performance, como plantea el sociólogo McKenzie, que tiene que ver con, la palabra en inglés significa también desempeño, ¿no? Y la exigencia de la sociedad de que las personas se desempeñen de manera eficiente y eficaz, de manera constante, ¿no? Y los Asperger lo que tendrían, por lo menos en la comunidad, las personas con las que yo trabajé, es que tienen estas falencias en su desempeño cotidiano, ¿no? Tienen, ya les voy a contar después, pero tienen determinados problemas para cumplir con lo que yo llamo exigencias de la adultez y sus propios anhelos de adultez y proyectos propios. Y por otro lado, performance está, como lo entiende Goffman, como una actuación, ¿sí? Los Asperger, en cada interacción que tienen, los Aspis con los que yo trabajé, en cada interacción que tienen, se pone en juego su propia identidad y su propio sentido de normalidad, ¿no? Entonces, en cada interacción ellos tienen que tratar de actuar de manera que la persona con la que interactúan, su contraparte, no los descalifique como personas normales. Por eso me parece que el concepto de performance tal como lo piensa Goffman resulta particularmente importante. Y el tema de identidad y normalidad son vistos principalmente como categorías clasificatorias, ¿no? Identidad, tal como Jean Comar, me parece, lo que hace la identidad es ubicar a un individuo en la sociedad, le da una posición, le da un lugar a partir del cual se puede relacionar con los demás, con sus pares, con otros, con diferentes, etc. Y normalidad es un concepto que está en juego constantemente en la vida de los sujetos de mis sujetos de estudio, los Aspis. Entonces, lo primero que recogí fue toda la experiencia previa que los Aspis habían tenido previa al diagnóstico, ¿sí? Yo trabajé con personas que tenían entre 18 y 44 años y absolutamente todos habían sido diagnosticados con Asperger recién en el 2009 o 2010, ¿sí? Entonces, el mayor de ellos se pasó 40 años de su vida sin saber que era Asperger y encontrándose con problemas y obstáculos en su desempeño cotidiano, desempeño laboral y educativo, de manera constante, sin tener un marco de interpretación de esos problemas, ¿no? Entonces, si bien trabajé con 5 personas distintas, pude recoger experiencias comunes en estas 4 dimensiones. Todos habían reconocido, todos ellos reconocen que siempre se han sentido diferentes y siempre han sido diferentes a los demás, ¿sí? Siempre se han sentido excluidos y se han sentido incapaces de poder comunicarse y entenderse con otras personas, incluidas sus familias. El Asperger y el autismo suelen ser diagnosticados en los primeros años de vida, en particular cuando los niños acceden al colegio, que es un espacio en donde automáticamente te estás contrastando y comparando con otros niños, y las madres o los profesores pueden darse cuenta que no te estás desempeñando de manera adecuada o tal como se esperaría, ¿no? De manera regular. Entonces, mis 5 sujetos de estudio tuvieron sus primeros indicios de diferencia, ¿no? Su primer impacto de que eran diferentes y no se sentían conforme con los demás y con ellos mismos también en el colegio. Ese fue el primer espacio en el que se encontraban como diferentes. Otra dimensión en la cual se repite bastante las experiencias de los Aspis es el tema de la dinámica familiar. En general, más allá del autismo y Asperger, cuando hay una persona con necesidades especiales en una familia, las dinámicas familiares, la organización, los roles pueden cambiar, pueden estresarse, puede significar un gran impacto y un gran estrés a nivel de la familia. Lo que sucedió en los casos que yo estudié es que, excepto uno, es que la mamá asumió el rol de cuidadora al 100%, ¿no? Día a día, 24/7, de la persona que en este caso era diferente, simplemente era diferente, ¿no? Todavía no tenían un diagnóstico, tenían esa persona con necesidades especiales y la mamá asume este rol de cuidadora y de acompañante constante de defensora también, ¿no? Porque los problemas no están solo fuera de la familia. Los problemas de una persona con autismo y Asperger o con alguna condición mental o necesidad especial
pueden estar también dentro de la familia, ¿no? Esto impacta de alguna manera ahí también, teniendo problemas en relaciones con los hermanos o con el papá y a veces con la mamá. Luego, el tema de la experiencia escolar y laboral. La mayoría de ellos han tenido trabajos esporádicos, ¿sí? Dos de ellos habían terminado su educación superior. Una de ellas es abogada y le va bastante bien en su trabajo, mientras que el mayor de mis sujetos de estudio, que tenía 44 años, hace 2 años, trabajó 2 carreras, estudió sociología y educación, pero no trabaja en su área profesional, ¿no? Todos los 5 sujetos de estudio tuvieron problemas en la escuela, en cumplir con las tareas, en cumplir con los deberes, en lograr pasar los cursos y, bueno, de más decir que con los mismos amigos y los pares, ¿no? Por lo general todos reportan no haber tenido amigos y haberse sentido solos a lo largo de toda su vivencia escolar. El tema laboral es particularmente importante ahora, que son todos adultos entre 18 y 44 años, han terminado el colegio y se encuentran con este vacío en el que ¿y ahora qué hago? ¿Ahora en qué me aplico? ¿Ahora qué hago día a día? ¿No? Y si bien algunos logran conseguir trabajos, diría trabajitos, porque son esporádicos, la mayoría siente este estrés de no poder cumplir con esa función, ¿no? De poder trabajar y poder ser independientes y poder salir adelante solos, ¿no? Gira de psicólogos, la última dimensión que recojo en relación a las experiencias comunes. Simplemente, gira de psicólogo fue un término, un concepto que utilizó uno de mis entrevistados, donde dijo, sí, a los 6 años ahí empezó la gira de psicólogos. ¿Por qué gira de psicólogos? Porque iban donde un especialista, iban a un psicólogo, iban donde un psiquiatra, iban donde un neurólogo, iban donde un terapista de lenguaje, absolutamente todo lo que se te pueda ocurrir y puedas encontrar en el contexto limeño que pueda tratar alguna condición que afecta principalmente la conducta de los sujetos. Rebotando y rebotando, especialista en especialista, sin conseguir una respuesta que cuadre con sus propias, con su personalidad, sus maneras de ser, su manera de pensar. Y es así como llegamos al momento del diagnóstico, ¿sí? Rebotando de diferentes lugares sin conseguir una respuesta definitiva de qué es lo que, de poder responder a qué es lo que tengo, por qué soy diferente, ¿no? ¿Qué me hace diferente a los demás? Y ahí es como todos llegan a su diagnóstico en el EITA. Todos sin excepción me retrataron el momento diagnóstico con el doctor Ernesto Reaño como el momento de claridad, de luz, un momento, su vida se convirtió en antes y después del diagnóstico, ¿sí? Se volvió un punto de inflexión en sus vidas. Uno de mis entrevistados decía, el diagnóstico me quitó la venda de los ojos, yo estaba ciego antes, no entendía a nadie y no me entendía a mí mismo tampoco. Ahora, a partir del diagnóstico, con una pequeña etiqueta Asperger, de pronto pude interpretar y entender todo lo que había acontecido en mi vida previa a este momento, y además me da mejores esperanzas y me da mejor luz a lo que podría esperar de mi vida de ahora en adelante, ¿no? Entonces de pronto este haz de luz iluminó la vida de los sujetos, bueno, de los ASPIs con los que yo trabajé. Y ese tema del diagnóstico como este momento de claridad lo encontré y lo recogí en muchísimos blogs y páginas web donde los ASPIs participan activamente. ¿Por qué se plantea el Asperger como una identidad? Primero es el tema de autocomprensión, que creo que se explica por sí mismo, ¿no? A partir de ese diagnóstico, a partir de esa etiqueta, los sujetos por fin logran entenderse a sí mismos. Ya no importa, no entienden a nadie más, pero ahora por fin pueden entender quiénes son, pueden entender, y a partir de eso también en realidad poder trabajar sobre su relación con los demás. Pero primero entendiendo quiénes son, cómo se definen a sí mismos y cómo explican todas esas diferencias que han sentido de manera constante a lo largo de sus vidas. ¿Qué más? En el EITA, el momento del diagnóstico, no es solo un diagnóstico, tú eres Asperger y
bueno, esas son las definiciones de Asperger y ahí nos quedamos. El EITA maneja dentro de su institución el discurso de la neurodiversidad que antes les expliqué, ¿no? El tema de que el autismo y Asperger no tiene que ser considerado una enfermedad, algo que necesitamos curar, sino simplemente una manera de ser diferente en el mundo que debería ser valorado por lo que es. ¿Sí? Y finalmente, en el mismo EITA lo que encuentran los Aspis es por fin una comunidad, encuentran a personas con las que pueden interactuar y sentirse en comunidad. ¿Sí? Encuentran personas que son como sí mismos, se reconocen no solo en su diagnóstico, sino que se reconocen en otros. Entonces el EITA, por medio, en su espacio, lo que conglomera a todos esos Aspis que por fin logran no solo entenderse a sí mismos, sino que por fin verse reflejados en otros y ver su experiencia de vida también reconocida en las experiencias de vida de otras personas. Entonces, ¿cómo esa identidad no se queda ahí? No es que, ok, le dieron el diagnóstico de Asperger, es una etiqueta, se identifica, se adscribe a esa etiqueta, la reconoce como suya, esa es su identidad. El tema de identidad es algo que construyen ellos de manera cotidiana en sus interacciones y en sus conversaciones con la gente, ya sean Aspergers o neurotípicos, ¿no? Entonces, justamente el entender las conversaciones que yo tuve con ellos en mis entrevistas como narrativas, lo que yo pude ver, lo que yo recojo es de que por medio de esas narrativas, por medio de sus relatos, ellos estaban constantemente construyendo de manera activa su propia identidad Asperger, ¿no? Todo lo que ellos comunicaban, todo lo que ellos querían dar a entender o transmitir, es que todo podía ser entendido en función a que ellos eran Asperger. Entonces, cualquier cosa que pasara en el día o cualquier situación a la que se hiciera referencia, siempre se explicaba en función de que ellos eran Aspis y eran diferentes a los neurotípicos. O sea, constantemente estaban construyendo esa barrera, esta diferencia entre lo Aspi y lo neurotípico. También, aunque no de manera tan extendida, podría decirse que su construcción identitaria también iba por el otro lado. O sea, me distancio del neurotípico, me defino como opuesto al neurotípico, pero también estoy haciendo cierta distancia del autismo, porque el autismo tiene bastantes representaciones sociales negativas asociadas a él, ¿no? Y bueno, y suelen ser personas que no logran ser tan funcionales, obviamente esa gran palabra, tan funcionales en sus vidas. Entonces, algunos de ellos hacían referencia en sus propios, en las conversaciones, hacían referencia a esta distancia con el autismo. No, yo soy Aspi, yo no soy autista. El autista es así, el autista no puede valerse por sí mismo. No lo dijeron así, pero un poco, digamos, esa es la representación que está detrás, ¿no? Sin embargo, eso podría ser una dimensión más para explorar, no es algo que vi de manera en todos los sujetos de estudio, ni tampoco es algo que veo en las comunidades virtuales. Ahí más bien lo que se trata en las comunidades virtuales, el movimiento autista, es de dejar estos criterios diagnósticos separados y entenderse todos como una comunidad autista, ¿sí? Consideran que esas diferenciaciones simplemente terminan haciéndole daño a las personas que son diagnosticadas de esa manera, ¿no? Entonces, por medio de estas narrativas y construcción identitaria, no están solamente identificándose como Aspis y posicionándose en el mundo, sino que están negociando de manera constante su propia normalidad, ¿no? Normalidad es un concepto que les era elusivo a lo largo de toda su vida, era algo inalcanzable. Su día a día les seguía repitiendo y les seguía insistiendo de que ellos no eran normales, de que no se parecían a los demás, ¿no? Entonces este concepto de normalidad es absolutamente impactante en la vida de un Aspi y empieza a ejercer o a llevar a cabo estrategias que le permitan definirse como normal, ¿sí? Como persona valiosa, como persona que debe existir, cuya existencia no deberíamos querer anular, ¿sí? Y esta normalidad la justifican dentro del tema del mundo neurodiverso que ya les he comentado. Pero ¿qué encontramos? O sea,
a nivel discursivo, a nivel de mis entrevistas, las comunicaciones, no solo mis entrevistas, mucha de la información que yo he recogido también viene de conversaciones que ellos tenían entre sí mismos cuando yo estaba en el espacio de Leita o cuando íbamos a hacer un picnic o íbamos al cine, realizaban actividades en conjunto de manera casi semanal y yo tuve la oportunidad de acompañarlos constantemente, ¿no? Entonces, mis entrevistas, la información que recogía en mis entrevistas siempre la estaba contrastando con lo que yo podía ver en el día a día y en las conversaciones que ellos tenían más allá de mí, ¿no? O sea, que tenían entre ellos y que por suerte yo tenía la oportunidad de escuchar. Entonces, si bien a nivel discursivo se puede recoger esta identidad ASPI, esta reivindicación del ser Asperger y de no tener que cambiar, sino ser uno mismo y ser valorado por lo que uno mismo es, lo que encontré en todos los sujetos de estudio y en otros ASPIs y autis que estaban en Leita, es que todos sentían este estrés de poder desempeñarse como adultos. Todos querían, sin excepción, poder encontrar un trabajo, poder dejar su familia para poder tener una propia familia, inclusive tener a personas que pudieran depender de ellos después, o sea, tener hijos, ¿no? Y esa es una valla con la cual muchos están peleando todavía. Si no logran conseguir pues, un trabajo fijo, estable, que les permita solventar sus propios gastos, se les hace más difícil pues, poder pensar en independizarse y poder hacer su propia familia y su propia vida, ¿no? Crear vida. Entonces, a nivel de performance, lo que encontré es que ellos en el día a día trataban de actuar como un neurotípico, ¿sí? En el mismo EITA lo que se generaban eran talleres, habían talleres de habilidades sociales y espacios en donde los ASPI se reunían y entre ellos se apoyaban y se contaban sus propias experiencias y a partir del cual trataban de identificar las conductas que no son consideradas normales, ¿no? Las neurotípicas, para poder ver cómo corregirlas y poder de ahí en adelante poder manejar mejor las interacciones con los neurotípicos, ¿no? Entonces en el EITA se genera este espacio en donde están tratando de adoptar, ¿no? Conductas que pueden ser identificables como neurotípicas, ¿sí? No solo eso, sino que en las interacciones cotidianas, además de que en el EITA tenían ese espacio en donde buscaban empezar a entender el lenguaje neurotípico y poder utilizarlo. Ese es el tema. Algunos ASPIs han dicho de que las normas sociales y la dinámica y las relaciones sociales neurotípicas son para ellos como un segundo lenguaje. O sea, tienen que aprenderlo como si fuera un segundo idioma. No les es natural, no les es automático. Tienen que forzarlo y crearlo recién, ¿no? A partir de su concientización de que no logran entenderlo. Entonces el Asperger les sirve además como un insumo para que sus interacciones cotidianas puedan negociar su normalidad y definirse como normales. ¿De qué manera? Tal como planteaba Goffman, el tema del manejo de información en las interacciones sociales es clave, ¿sí? O sea, cuando un ASPI está interactuando con una persona neurotípica o también con un ASPI, está tratando de demostrar de que es una persona normal, finalmente, de que es una persona que puede considerarse normal. ¿Por qué? Porque puede desempeñarse como una persona normal. Lo que les da el Asperger es que les brinda una información que ellos, al manejar sus interacciones cotidianas, les permite manejar mejor la interpretación que los otros tienen de ellos, ¿no? O sea, al interactuar con alguien, por ejemplo, recién conocen a alguien y la persona con la que están empieza a darse cuenta que esa persona tiene conductas un poco extrañas, un poco indescifrables, pueden ser antipáticas a veces generan rechazo. Y entonces, ¿qué puede hacer el Asperger ahí? Dice, bueno, pero no te preocupes, yo entiendo que te puede parecer raro toda mi conducta o estas cosas que te estoy diciendo, pero yo soy Asperger. Esa información, el soltar la información en ese momento, le pone en una relación, les devuelve una relación más de iguales, ¿no? En donde los dos están manejando la información sobre su Asperger
y justifica un poco las conductas que al neurotípico podrían parecerle extrañas o condenables. ¿Sí? Uno de los sujetos de estudio, el ASPI mayor, el de 44 años, inclusive aprovechó el tema del síndrome de Asperger para poder desempeñarse profesionalmente. ¿Qué hizo? Él en el EITA empezó a trabajar como coach en Asperger, ¿no? Coach en Asperger es simplemente como un acompañante para los demás ASPIs que necesitan pues un poco de orientación para poder manejarse mejor en la vida cotidiana y poder principalmente lidiar con los sentimientos, emociones de frustración o estrés que podrían generarles estos intercambios, ¿no? Entonces, él me pidió que lo acompañe a un evento en la Embajada de Israel, tenía un evento en la Embajada de Israel, tuvo alguna relación, creo que claro, antes cuando trabajaba en una ONG lo enviaron para allá y mantuvo este contacto. Era un evento formal y lo que él hizo fue imprimir tarjetas donde decía coach en Asperger, ¿no? Su nombre, su apellido, su número de teléfono y su definición, su adscripción profesional, coach en Asperger. Entonces, con esa tarjeta de presentación, él estaba demostrando que él podía trabajar tal como podía ser un neurotípico, especializándose en un tema, ¿no? Y desempeñándose de manera eficiente y eficaz y de manera como uno esperaría de un adulto. Este esquemita es un poco para ilustrar lo que le decía antes del punto del haz de luz que significó el diagnóstico del síndrome de Asperger, el punto de inflexión. O sea, si antes del momento diagnóstico, los ASPIs con los que trabajé vivían aquejados por sentirse excluidos, por cuestionarse a sí mismos, por no sentirse similares, o no reconocerse en otros, ¿no? Y las dificultades que todo esto pudiera generarles. Desde el diagnóstico, gracias al diagnóstico, les permite transformar todas estas experiencias negativas y retomar retomar control sobre su propia vida y cómo él o ella, los sujetos con los que trabajé, querían definirse y plantearse y armar sus propios proyectos de vida, ¿no? En particular, me parece que el diagnóstico lo que les permite es resocializarse. O sea, si antes eran entendidos o ellos mismos se entendían como personas diferentes, extrañas, raras, bizarras, que no se reconocían en nadie, el diagnóstico les permite posicionarse en la sociedad, relacionándose a un grupo de ASPIs o AUTIS, ¿no? Relacionándose con pares y distinguiéndose de otras personas en función a esas diferencias, ¿no? Distinguiéndose de los neurotípicos en particular. Entonces, ¿qué es lo que este gráfico resume un poco lo que encontré, las contradicciones o es la síntesis un poco de lo que les he estado contando, ¿no? Y lo que planteo es que es la misma institución médica la que en su proceso diagnóstico, lejos de estar formalmente, oficialmente identificándote como anormal, más bien te da una posición distinta en la sociedad a partir de la cual los sujetos de estudio diagnosticados pueden negociar esa normalidad. Tampoco llego a decir de que a partir de su Asperger ya se consideran o son considerados por otros como normales, porque tanto la etiqueta como sus propias conductas y su desempeño a nivel cotidiano indican de que no cumplen con esos criterios de normalidad, ¿no? que dominamos los neurotípicos. Entonces, ¿pero qué es lo que hace? Si ven a la izquierda, tengo personas con diferentes colores. Es simplemente la idea de que son personas diferentes, raras, extrañas, pero que no tienen, no se reconocen en otros, no tienen una categoría diagnóstica que les dice tú eres así, tal como lo son estas otras 1000 personas en el mundo, y reconocerse pues en una comunidad que en su diferencia son iguales a ellos. Entonces antes ellos eran diferentes, excluidos y solos, ¿no? Se sentían abandonados. Entonces con el diagnóstico lo que hace es los recoge, reúne a todas las personas que en su diferencia se asemejan y les brinda ese recurso para poder negociar su posición en la sociedad y su normalidad, ¿no? Por medio de las narrativas lo que ellos hacen es tratar de incluirse dentro de lo que es normalidad, es decir, están tratando de decir
nosotros en nuestra diferencia somos normales, no nos excluyas de la categoría normalidad, sí estamos ahí, formamos parte de ese mundo neurodiverso tal como debió ser, o es, pero a nivel de performance o de su quehacer diario y sus interacciones sociales, a nivel individual lo que hacen es tratar más bien ellos de llevarse al otro lado de la valla a la normalidad, o sea, decir, yo sí pertenezco a esta población normal, mira, me estoy comportando y me desempeño tal como lo hace un neurotípico, ¿no? Entonces, si bien podría parecer contradictorio el tema de que a nivel discursivo estoy diciendo que soy Asperger y debo quedarme como Asperger y no tratar de ser diferente a lo que soy, a nivel de la interacción y del desempeño cotidiano sí están tratando de ellos mismos conducirse de una manera siempre cada vez más neurotípica. Entonces, simplemente para retomar un poco cómo se relacionan los conceptos que trabajé al comienzo, y ya con esto estoy cerrando, así es como los terminé relacionando en mi tesis, ¿no? Por medio de narrativas, ellos los que terminan construyen activamente su propia identidad ASPI, por medio de la cual negocian su normalidad, ¿no? En su diferencia ASPI, en su identidad ASPI, es que son normales. Pero a nivel de performance, lo que hacen es negociar directamente su normalidad, buscando desempeñarse como neurotípicos. Esto es tal como lo había planteado en mi sustentación de tesis, esta PPT está igualita, y cuando lo estaba repensando en estos días, pensé más bien de que las narrativas no tienen por qué estar pensadas fuera de la performance y de la actuación que un sujeto hace en su interacción cotidiana. Entonces más bien redistribuí un poco la relación y la lógica de los conceptos, en donde las narrativas y el tema de cómo actúan cotidianamente y su desempeño forman parte de una misma performance en la cual están negociando su normalidad por medio de diferentes estrategias y caminos, pero finalmente eso, ¿no? Reclamarse como normales y decir, yo estoy aquí y estoy bien aquí y deberías valorarme como tal, no trates de negar mi propio valor, mi propia existencia. Y lo dejo ahí. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, es siempre un gusto escuchar a Alessandra y sus reflexiones y constantes reflexiones posteriores y seguramente así vamos a seguir. Una de mis preguntas sería justamente cuál es el siguiente paso. ¿A dónde vas a llegar con todo esto? ¿O es un hito en el camino y luego hay muchos otros temas que como antropóloga podrás trabajar? Yo creo que la primera relación o vinculación que uno hace con un tema que no es muy evidentemente antropológico, ¿no? Es bien un dominio de la psicología. Todo lo que aparentemente tiene que ver con, qué sé yo, problemas, diferencias de adaptación. Y sin embargo, en la historia de la antropología hay una largos, importantes intentos de entender hasta qué punto podemos aplicar etiquetas que se refieren a, sobre todo, patologías, ¿no? Yendo hasta ese extremo, no simplemente divergencias falta de, qué sé yo, respeto a las reglas o diversas diferencias en las interpretaciones y aplicaciones de las reglas, sino patologías así como tales. Trabajar con ideas de depresión o incluso esquizofrenia o etiquetas con implicancias muy graves en sociedades occidentales tiene su larga historia en la antropología, y creo que es algo que no tenemos una conclusión final, y hay bastantes motivos para pensar que es algo que, una forma de trabajo que debería revisitarse. En algunas cosas que he visto últimamente diría que definitivamente sí, sobre todo en tiempos actuales cuando casi nadie está aislado de nadie. No puedo estar en la aldea más alejada de Nueva Guinea
y sin embargo estoy leyendo algún blog o estoy recibiendo de vez en cuando pasa por ahí alguna hoja de periódico y me entero que hay esta cosa que se llama, no sé, autismo. Y me puedo interrogar, uy, ¿será lo que la situación mía? Bueno, como estoy diciendo, yo creo que el vínculo que está más a la mano cuando uno trata de relacionar con la antropología de corriente principal, digamos, este tipo de temas, es esa noción de poblaciones escondidas. Y me resulta muy rica, muy útil para el caso, o seguir pensando en las implicancias de trabajar estos temas y tratar de elaborar teoría a partir de estas poblaciones no solo divergentes, sino escondidas. Y luego la gran cantidad de problemas éticos que surgen cuando uno piensa en un trabajo de ese tipo. Poblaciones escondidas, no sé qué tanto ha circulado, ojalá, creo que es de lectura imprescindible para antropólogos y antropólogas, este texto de Meryl Singer, que aparece en uno de los tomos uno de los 6 o 7 de Ethnographer's Toolkit, una colección que revisa una gran cantidad de cuestiones de metodología. Y Singer, que ha trabajado mucho tiempo con drogadictas, alcohólicos, trabaja temas de salud y ecología también. Y bueno, VIH, hay muchas poblaciones o muchas situaciones que tienen que ver con diagnósticos de salud, digamos, donde no está en cuestión algo más allá, pero donde Singer aplica la misma noción de poblaciones escondidas. Pero la primera distinción que tenemos que hacer es entre poblaciones que se esconden, están escondidas porque ellos, los miembros de esas poblaciones, quieren estar escondidas, y eso sería, o escondidos, y eso sería el caso de mucha gente con problemas de abuso de sustancias o con condiciones que de hecho ellos saben, son conscientes que son estigmatizadas, incluso sancionadas legalmente. No me voy proclamando como lo que soy cuando sé que eso me podría llevar a la cárcel o la sospecha de intenciones. No me reconozco como abusador sexual de infantes que sirvió 20 años en la cárcel por ese motivo. Prefiero de hecho mantenerme en esta condición de población escondida. Pero hay otras poblaciones escondidas donde es la sociedad la que esconde o tapa o deja de reconocer o deja de etiquetar o deja de percibir, y no es tan claramente la voluntad de las personas mismas. Al contrario, como en este caso, ¿no? Puede haber una ganancia en el emerger de la condición de miembro de una población escondida y poder por lo tanto comunicarse, conectarse, ubicar al resto de cuán grande es esta población y cuáles son todas las posibilidades que encierra el pertenecer a esta población, no solo sus desventajas. Y bueno, Singer habla de las poblaciones escondidas como una fuente de enorme creatividad, el estudio de poblaciones escondidas, una fuente de gran creatividad en la elaboración de conceptos, y creo que en el trabajo de Alessandra hemos visto varios de esos conceptos que han surgido en la
antropología y en la sociología. Y conceptos como juego serio, que podríamos usar para todos los actores sociales, pero que aquí toma un sentido, y creo que, no, o sea, casi siempre te insisto, creo que podría llegar más allá con ese concepto. Juego es finalmente una manera de distanciarme de lo que estoy haciendo, de mirarme y sin embargo distanciarme, no comprometerme del todo, entender que no tengo que comprometerme del todo con lo que hago y digo. Entonces hay el problema de la ubicación de estas poblaciones, el dimensionamiento, y ahí también Singer habla largamente sobre el uso de técnicas de, por ejemplo, la bola de nieve, como para lograr y ubicar a una persona capaz de decir que sí, yo soy, y mi amigo o mi hermano o alguien que conozco también, y así se sigue una cadena hasta más o menos poder lograr un ingreso frente a los muchos obstáculos que pueden haber para trabajar en estos temas antropológicamente. Las implicancias éticas, o sea, ni que estuviéramos realmente en condiciones de resolver todos los problemas simplemente metodológicos. ¿Cómo los implico? ¿Cómo yo me pongo en la capacidad de ver lo que tengo enfrente? Creo que eso es ¿cuál es la pregunta que tengo que plantear? Y siempre suena a lo fijo y trillado, pero siempre en las ciencias sociales la pregunta es lo que vale, no la teoría, no el saber cuál es la pregunta. Entonces, para plantear la pregunta tengo que visualizar o conseguir, ¿no?, qué es lo que hay por ahí que podría convertirse en pregunta. Bueno, dejemos de lado ese paquete de problemas y pensemos en los problemas éticos de trabajar sobre poblaciones escondidas. Cuando la investigación que hace algún estudioso de afuera puede poner en peligro de sanciones o estigma o graves y trastornos o un trastocamiento del sentido de identidad de la persona. Y donde hay además la cuestión de cuáles de todas estas poblaciones y en qué momento pueden efectivamente dar su consentimiento informado. Este concepto tan resbaladizo que tratamos de aplicar en nuestra conducta ética. Ahora, en el caso de Aspis, creo que uno diría con bastante seguridad, ya pues, estas son personas, tal vez no los niños, pero personas adultas, efectivamente, están en condiciones de reconocer cuáles podrían ser posibles riesgos y posibles beneficios de yo entablar relación con Alessandra o con alguien más que se me acerca y anuncia que quisiera conocer tu vida, cómo te mueves y cómo te percibes en el mundo. Pero ya avanzando en el espectro, las preguntas, por supuesto, se vuelven más graves. Cuando frente a poblaciones con un diagnóstico de autismo, tengo que decir yo que la persona misma no es la persona que me puede dar su consentimiento para tomar esto como tema de investigación. Ahora, yo sí creo que en este caso en particular, pero sospecho que es
un caso bastante general. O sea, hay abusadores de sustancias que todavía no tienen horas y días en que pueden tomar decisiones y acceder o negarse a ciertas cosas. Hay otras personas donde uno diría que, bueno, no pues. Pero esta idea de un espectro, donde en cada población escondida, voy a al menos lanzar la hipótesis, hay un extremo en el espectro de las personas que tienen una entrada particular, un conocimiento privilegiado de lo que significa pertenecer al espectro y están en condiciones como para hablar por sí mismas y también por todos los que están, digamos, por debajo de la línea del iceberg, que dice que no, pues aquí estoy entrando en terrenos donde no puedo estar segura de la capacidad de consentimiento de la persona que tengo enfrente. Entonces, si yo tuviera que decir, se presenta en un diseño de investigación sobre autismo, ya no sobre Asperger tan solamente, sino sobre autismo, y yo tuviera que consultar ya cómo puedo manejar con ética el problema de quién da su consentimiento y bajo qué condiciones y hasta qué punto, me consulto con los ASPIs, ¿no? Que están en condiciones mejor que los neuróticos y de hablar por los demás. Bueno, el concepto de poblaciones escondidas, a mucha honra, un ámbito de privilegio para la antropología y un ámbito de descubrimiento, de justamente tratar de tirarnos en contra de la psicología con sus afanes de clasificación, parecen interminables, y también sus largas historias de tipificar en un momento al homosexualismo como patología y 20 años más tarde decir, no, perdón, todos ustedes que han tenido que, no sé, hacer su gira por psicólogos y mucho más que eso, de repente por cárceles también, perdón, nos equivocamos ya, pero la próxima vez lo tendremos, ordenaremos nuestras etiquetas. No, yo creo que ahí las técnicas etnográficas y el acercamiento y usar otro tipo de teoría y otro tipo de conceptos que no aluden a casilleros previamente diseñados. Creo que ahí es donde tenemos nuestra carta fuerte. Bueno, el otro punto que sí quiero, donde quiero volver a por lo menos lanzar la pregunta, es el tema que mencioné al inicio. ¿Hasta qué punto podríamos encontrar ASPIs entre navajos, entre abojún, o podríamos encontrar casos de autismo entre Ashaninka o Aymaras, o no, esa discusión sobre cuáles son las herramientas de teoría y de metodología que podemos desplegar como para tratar situaciones de espectros o de adaptaciones atípicas o conductas que la propia gente, los propios grupos pueden reconocer como anormales o atípicos en algún grado. Creo que ahí tenemos que recuperar muchas investigaciones de campo, no tanto las conclusiones que están muy marcadas por la época, pero los estudios mismos de campo sobre discursos locales acerca
lo que es raro y personas extrañas para las normas o que tienen dificultad para someterse a las normas de su propio grupo. Creo que ahí tenemos ya un terreno muy amplio que habría que tomar cada vez más en serio por la razón que mencioné también al inicio. Ya nadie está muy aislado de nadie, de categorías y expectativas y nociones de normalidad que circulan por el mundo entero. Y ahí necesitamos saber manejarnos, creo, mucho mejor como antropólogos. Y aquí tenemos un paso en el camino, un hito en el camino. Muchas gracias. Gracias. Primero pienso que tanto la idea de lo típico, la idea de la normalidad y también la idea del Asperger son ficciones. Son ficciones sin duda alguna. Es decir, si yo me voy con una mente de psiquiatra al Vaticano en este momento, voy a encontrar una banda de enfermos mentales con graves problemas psicóticos que están reunidos ahí. Y esto me lleva un poquito a la pregunta, ¿es psicología o es antropología? Y yo me inclinaría por que sí son la variación de los comportamientos humanos, son un tema para la antropología. Si tengo una antropología etnocéntrica, probablemente, y más etnocéntrica norteamericana, puedo llegar rápidamente a la idea de la normalidad. Si tengo una antropología, por ejemplo, si comparo a Takeo Doi, el psicólogo japonés que escribe sobre la psicología japonesa con Sigmund Freud, él nos explica por qué su psicología freudiana no funcionaba en el Japón. Entonces, hay antropologías diferentes y psicologías diferentes si leemos bien a Takeo Doi frente a Sigmund Freud. Y en ese sentido yo pienso que una antropología que excluye la posibilidad de que en sociedades diversas pueda haber una gama amplia de aceptación de la diferenciación humana frente a otra antropología que tiene un margen mucho más estrecho para aceptar la variación del comportamiento humano, sí podría excluir estos que habían sido clasificados como Asperger por los psiquiatras, que ya renunciaron a esto hace 2 o 3 meses, ya han dicho, no sirve el concepto. Podría llegar a la idea, no, esa es psicología, no es cosa nuestra. Y yo pienso que sí, la variación del comportamiento humano en una gama muy amplia es tarea de la antropología. Y si la antropología, quizá la antropología antigua trataba de construir conglomerados sociales normalizados, ¿no? Escribían sobre los Winnebago, los Ashanti, los quechua, los aymara, son así. Pero cuando vamos ahí nos damos cuenta que no existen los, sino que hay una gran variación y muchas veces, por ejemplo en Tupus Aymara, hay una gama mucho más amplia de comportamientos aceptados que, por ejemplo, en la sociedad norteamericana más está
medio fundamentalista protestante. Entonces yo diría, sí, es tema de la antropología y la psicología es más bien una muleta para crear discursos en una sociedad en la cual hay una percepción muy estrecha de lo que es normal. Y bueno. Igual que Jürgen, me parece interesante cómo nos ayuda a replantearnos, ¿no?, estas nociones de normalidad, por ejemplo, ¿no? Yo agregaría el comentario de Jürgen de que son ficciones, que son también construcciones culturales, ¿no? Cada noción de normalidad y históricas, ¿no?, van variando en el tiempo y entre culturas, y entonces las hace también objeto de estudio antropológico, ¿no? Y cuando mencionabas, por ejemplo, a Takeo Do y Freud, me acordaba también de Malinowski y sus luchas para entender el complejo de Edipo entre los Trobriand, ¿no? O sea que desde hace mucho, como dice Janine, hay una preocupación en la antropología por saber si funcionamos todos con la misma psique, ¿no? Y cuánto la cultura modifica también nuestra psique, nuestra forma de pensar, ¿no? Y bueno, esta diversidad que existe en el mundo siempre esta diversidad humana siempre le ha interesado a la antropología, ¿no? Y otro lado, digamos, de este concepto de la normalidad es cómo también como sociedad reaccionamos, ¿no?, frente a las definiciones de normalidad y qué hacer con lo que no entra en las definiciones de normalidad, ¿no?, que me preocupa particularmente, ¿no? Por un lado, somos conscientes de que todas estas ideas son ficciones, son construcciones culturales, etc., pero al mismo tiempo vemos que sigue teniendo un gran poder el categorizar y el nombrar y el establecer líneas divisorias, ¿no? Ese cuadrito que mostró Alexandra, donde la ciencia médica como institución poderosa define qué es lo normal, de qué es lo anormal. O sea, sigue funcionando, ¿no?, en nuestra sociedad. ¿Quién tiene la autoridad para definir los criterios de normalidad, de anormalidad, ¿no? Incluso cuando ciertas patologías son cuestionadas, ¿no? Incluso cuando se dice, pero esta patología es realmente una patología, realmente existe, que es, por ejemplo, toda la discusión con el déficit de atención actual, ¿no?, que todavía no se ha producido una evidencia dura, digamos, neurológica tangible. Todo es más bien una lista de cotejo de conductas que son culturalmente también interpretables, ¿no? Pero ¿existe o no existe esa patología? Es toda una discusión que está ahorita en la mesa, digamos, y al mismo tiempo la ciencia médica sigue teniendo un gran poder para establecer estas líneas, también para medicar o no medicar, incluso a sujetos bastante jóvenes, ¿no?, a niños y demás. Entonces, me parece que es bien importante retomar la discusión de estos conceptos de normalidad, anormalidad, de quién tiene el poder de decidir dónde están y también qué hacemos como sociedades frente a estas definiciones y a estas líneas divisorias, ¿no? Hace poco, por ejemplo, examinábamos con Janine una tesis sobre niños autistas en Ancash, ¿no? Y ahí coincidíamos también con ella al conversar sobre la tesis, cómo necesitamos recopilar más evidencia etnográfica de cómo se trata la diferencia, la discapacidad, la habilidad especial, la patología en distintas culturas y grupos sociales, ¿no? Cómo reaccionamos frente a eso, porque también es parte de esta pregunta, ¿no?, de qué es la normalidad, quién traza la línea, dónde se pone el límite y cómo reaccionamos frente a eso, ¿no?, como sociedad, como grupo humano frente a lo que es normal y a lo que no, ¿no? Porque ha habido gran variedad de respuestas, ¿no?, desde el infanticidio hasta la exclusión, en fin, hay montones y hasta la aceptación también, ¿no?, y la incorporación en las actividades propias de la cultura, ¿no? También lo que nos decía Alessandra me hace pensar mucho en cómo este síndrome de Asperger es particularmente notable en una sociedad capitalista como la nuestra, como capitalista, donde se enfatiza la eficiencia, la eficacia y la productividad, ¿no? Y si en otras sociedades donde esos no son los valores centrales, puede pasar desapercibida, puede ser simplemente una persona
rara, pero funcional en su sociedad, ¿no? Entonces, nuevamente nos habla de la sociedad que rodea al individuo, que lo hace más o menos anormal. Viendo un poco lo que decía Tatiana, ¿no? O sea, yo conozco ETA, entonces este es un subgrupo muy particular, ¿no? Lo conozco a todos, conozco desde el mayor de 44, las chicas, todos. Es un sector donde las normas sociales de cortesía son muy valoradas, ¿no? Porque es un sector socioeconómico más alto. Yo tengo un hijo con Asperger y él lo que hizo fue involucrarse en la escena rockera limeña, donde tienen otros códigos, donde él se ha relacionado solo con neurotípicos que tienen patas, tiene amigos. Es más, hay gente que en Facebook le pone, yo pensé que era un mito, ¿no? Porque era raro. Porque cuando recién iba a la escena, como antropólogo casi, llevaba un cuaderno de notas para anotar cómo se comportaban los demás y para analizarlos. Entonces trató de analizarlos para poder entender. Eso pasa con gente con Asperger. O sea, lo que pasa es que en su caso lo veía muy claro, ¿no? O sea, tiene una mente que nunca deja de analizar, lo cual es estresante y es agotador, porque todo lo analiza. Entonces ve una situación, no se comporta intuitivamente, sino que la analiza y la actúa. Pero, digamos, sale de ese patrón que tú decías pero el diagnóstico le sirvió. Yo nunca le quise decir nada para que tratara de integrarse en la sociedad, como cualquier chico, pero sí le sirvió el diagnóstico, pero también lo ha encasillado mucho, porque, como decía, ese diagnóstico y los estereotipos que ponen a lo que es un Asperger van en un caso, ¿no? O sea, por ejemplo, todos hablan de que sistematizan, entonces como sistematizan son los informáticos, porque en Silicon Valley, por ejemplo, se prioriza mucho contratar a autistas y de Asperger porque justamente se puede perfeccionar en algo muy concreto. Pero dejan de fuera otros tipos, otras variantes, ¿no? Yo creo que ahí hay todo un tema por trabajar, por ejemplo, la creatividad. Él tiene mucha imaginación, es muy creativo. O sea, hay un montón de cosas que yo siento que al conocer tan poco y al conocer un sector, se está priorizando, como decía Julio, se está priorizando determinadas características y yo no sé, bueno, la mayoría de gente con autismo, pero conozco casi todos son de sectores socioeconómicos altos, porque son los que son diagnosticados. Y o sea, quizá en otros espacios, como decía Pati, pueden ser raros, pero bueno, son raros, pero te relajas porque no importa si come bien con la servilleta, si no le saluda a la tía porque entró, porque no le tiene que saludar, en fin, ese tipo de cosas que están muy mal vistas si tú vas a un restaurante ficho o si vas al club, ¿no? Entonces, si no haces las cosas de la hipocresía social, digamos, están mal vistos. Entonces, creo que nos falta mucho más evidencia y ampliar un poquito, ¿no? Porque el EIT en sí mismo es un grupo exclusivo, muy chiquitito, y además entre todos retroalimentan sus discursos. Y ahí, en el tema de ética, por ejemplo, que yo lo he visto también en EITA, no se es muy claro con los chicos cuando hay mucha gente de la universidad que va y habla con ellos para sus proyectos, pero no queda claro porque hay se reproduce la dominación, pues todos están muy agradecidos con el psiquiatra, con el psicólogo, con el doctor, y entonces si él dice colaboren con esta persona, colaboran. Hay también ciertas manipulaciones, no digo parte de Ernesto, ¿no? Sino del mismo coach, ¿no? Que les dice, ahora vamos a hacer esto. O sea, tú lo ves, o sea, cuando estás ahí te das cuenta que esas manipulaciones existen y se dan aunque sean Asperger, ¿no? Y de alguna manera los orienta a aceptar ciertas cosas, ¿no? Yo no, eso sí a mí me ha, ya dado que mi hijo está también ahí, o sea, no estaba en la época que tú estabas, pero sí lo he visto, ¿no? Y he visto que eso es un tema muy difuso, que yo creo que no se controla tan bien desde lo que hacemos ciencia social. Gracias. Soy Sebastián Aragón, soy alumno de filosofía, pero trabajo ya un año con un chico Asperger, un adolescente. Y como complementando el último comentario, es verdad que
hay una tendencia de si es Asperger o tiene Asperger, que implica, digamos, existencialmente, ontológicamente, ser o tener, ¿no? Yo sí creo que hay un matiz muy fuerte y encasillador también, porque si alguien es, tiene una implicancia ya casi definida, y si alguien tiene, hay, digamos, espacio para modificaciones. Pero mi alumno es alguien que ha estado, este tema lo tocó de chico, 8 años, ¿no? Enfrentarse a una situación prepubertad, o sea, yo siempre le digo que él ya está lidiando con la adolescencia antes de tener que lidiar con ella. Porque ¿quién es? Esa es la pregunta que siempre sale de vez en cuando, ¿no? Él tiene su nombre, pero no es como los demás, es como los demás. O sea, hay una ambivalencia muy complicada. Y lo que yo sí creo es que sí él pelea por no ser Asperger, en el sentido de que él no quiere ser diferente a los demás. Entonces ahí yo leí un poco artículos de reaño, ¿no? He tenido conversaciones por mail con él, y ahí sí yo sí creo que hay un doble filo con esta neurodiversidad, ¿no? De la misma manera que sí creo que como personas neurotípicas tenemos una responsabilidad mayor, ¿no? En tu presentación se muestra claramente que son ellos los que se tienen que adaptar a nosotros, ¿no? Ellos son constantemente los que interpretan a los demás, se esfuerzan por ser neurotípicos, actuar como tal, y en medida eso es un peso muy grande, y especialmente para chicos que cada vez más les diagnostican Asperger desde chicos. Entonces es un chico de 8 años, 9 años que se encuentra con un mundo que no solo no entendía y que ahora ya no entiende, ¿no? Entonces sí, yo creo que este es un gran primer paso, ¿no? Es un estudio así de adultos, pero creo que sería bueno también, ¿no? Bueno, todo estudio es parcial, ¿no? A los adolescentes, ¿no? Porque yo con el trabajo con mi alumno es otra visión de lo que es tener Asperger y de lo que es ser Asperger, ¿no? Pero sí, quería agradecer, muy interesante el trabajo. He tenido la oportunidad de leerlo a raíz de trabajar con mi alumno, ¿no? He leído varias cosas, y hay un libro que se llama Yo y el síndrome Asperger, creo, en la Biblioteca de la Católica. Es un niño de Irlanda que cuenta su historia, y es muy interesante porque toca temas como ¿quién soy yo? Y es todo este conflicto entre él como sujeto, entre él como Asperger, entre él como no neurotípico, y cómo se va creando realmente, de un punto de vista creo que más psicológico, quién es y cuál es su identidad. Bueno, yo hay un par de cositas que quería comentar propiamente de tu exposición. En primer lugar, me parece que es un muy buen trabajo. Me parece que es un muy buen trabajo, además que tiene el mérito de jugar bastante bien entre la teoría y la información de campo, sin que ni la teoría o los conceptos que uses apabullen lo que tú encuentras en campo, ni sin que tampoco sea la propia información únicamente la que hable por sí misma, sino que me parece que entre ambas cosas, entre los conceptos que utilizas y la información de campo, contribuyen a dar luz a las preguntas que tú te haces. En ese sentido, me parece un muy buen trabajo. Y otra de las cosas que me gustaría resaltar es el muy buen uso que creo que Alexandra ha hecho del PowerPoint. Me parece que los que estamos en estas mesas sabemos que a veces hay PowerPoint que son bien complicados de manejar. Me parece que ha sido un muy buen uso que has hecho, que ha servido para ilustrar tu presentación y para ilustrar muy bien las ideas que querías. Respecto a la cuestión, yo quiero hacer dos cuestiones que creo que han sido tratadas en otros comentarios, pero que me gustaría que tú encarases en tus comentarios finales. Uno es el tema del diagnóstico de la Asperger. Tú misma has dicho que hay una tendencia creciente a diagnosticar Asperger. Y yo ahí me pregunto, aparte de lo que ya nos ha dicho Jürgen, que probablemente hay sesgos culturales en este diagnóstico, y de lo que también ha dicho Patricia, que probablemente hay también sesgos de clase en este diagnóstico, si estamos también ante una especie de moda médica, ¿no es cierto? Una moda médica que creo que en buena medida viene también por esta búsqueda de identidad que tiene el propio movimiento Asperger, incluyendo EITA, de identificar referentes y de mostrar normalidad por el lado de mostrar que este tipo de comportamientos no neurotípicos son más habituales de lo que queremos. Quizás también hay un tema de moda médica y de herramienta también de alguna manera de construcción de la propia identidad
sobre que me gustaría que reflexionases un poquito. Y el otro tema que se ha sobrevolado es respecto a la frontera entre normalidad y no normalidad. Yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho acá, estoy seguro de que es una frontera socialmente construida con sesgos culturales muy fuertes. Pero creo que también hay un componente ético en esa línea de normalidad o no normalidad de lo que se acepta o no se acepta. Porque si nos vamos a casos extremos, y sé que es un caso extremo que no tiene nada que ver con tu estudio, pero que creo que nos sirve para reflexionar sobre dónde se pone esa línea de normalidad o lo aceptable o lo no aceptable. Creo que si vemos, por ejemplo, las personas que tienen relaciones sexuales con menores, eso podríamos verlo como una expresión de diversidad sexual. Y efectivamente es una expresión de diversidad sexual. Pero también es una práctica que creo que ninguno de nosotros estamos dispuestos a considerar aceptable. Es decir, creo que dentro de estas expresiones de diversidad del comportamiento humano también hay un punto ético en donde está esa frontera tenue, socialmente construida, culturalmente construida, pero que creo que también es éticamente construida entre comportamientos, expresiones de diversidad de comportamientos aceptables y expresiones de diversidad de comportamientos no aceptables. No tiene que ver con tu estudio, pero creo que está sobrevolando cómo se construye esa frontera de normalidad y creo que es otro componente que hay que tener en cuenta. Al escuchar estaba pensando, ya, entonces, ¿hasta qué punto se podría? Alessandra pudo haber hecho todo su estudio sin en ningún momento mencionar Asperger. O sea, ¿qué es lo que como que une a estas personas? Y simplemente valerse de una batería de conceptos como redes sociales, o manejo de discurso, o performance, o presentación de sí mismo en la vida diaria, una cantidad bastante grande de comparaciones escondidas, entre otros, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos en general tratar de extraer de nuestro abordaje de este tipo de situaciones, de alguna manera, supongo lo que todos tienen en común es la idea de una comunidad que está por ahí, que crea un cierto núcleo de densidad de relaciones entre sus miembros que no se extienden a mucho más allá o no de la misma manera. Porque sí me preocuparía como ponernos de acuerdo en ya pues todo es construcción cultural, por lo tanto no haremos nada respecto a estas situaciones. Y pienso en un caso que vi hace poquito en una comunidad asánica de un chiquito de 8 años, que ya la gente y uno conoce las historias de niños y niñas tildados de brujos en ese grupo, y son historias bastante recientes incluso. Y un chiquito que comienza a mostrar, y la gente comienza a hablar sobre conductas como que prefiere pasar el día con las vacas y no con la gente, desaparece, nadie sabe dónde va. No, o sea, yo creo que aquí hay situaciones reales, incluso viniendo del lado de la antropología médica y por lo que uno lee sobre el autismo y déficit de atención, no me sorprendería que el componente es simplemente biológico, teniendo cierto mayor reconocimiento progresivamente. Hay, en fin, epidemias de estas cosas que pueden tener que ver con muchos psicólogos a la mano o pueden tener que ver con muchos patógenos en el ambiente. Entonces, la idea o la propuesta que haría es sí, tratar de ver hasta qué punto podemos de alguna manera hacer estudios estructurales sobre estos grupos sin comenzar por el nombre. Este es un grupo de alcohólicos. Este es un grupo de adictos al juego de azar. Este es un grupo de no sé qué, ¿no? Infinitas etiquetas nombres que manejamos por ahí, pero sin comenzar por ahí, armarnos de estos otros conceptos que hablan más de relaciones y
autopresentación, identidad, discurso. A ver, ¿hasta dónde avanzamos? Gracias. Bueno, han sido varios comentarios y estoy tratando de ordenar mis ideas. Gracias por todos sus comentarios. Lo que decía, perdón, Sebastián, ¿no? El interés de trabajar con niños y adolescentes. Definitivamente yo partí de la idea de trabajar con niños y adolescentes. Fue una decisión metodológica que hice en el momento por la información que manejaba sobre el síndrome de Asperger, la neurodiversidad y lo que estaba viendo en el EITA cuando participaba. Y decidí trabajar con adultos por dos razones. Uno, por el tema ético que mencionaba Janine antes, hasta qué punto quién representa o quién va a tener la capacidad en la situación de un niño con autismo o Asperger de poder dar su consentimiento, dar el consentimiento informado, ¿no? Sentí que me brindaba un problema ético metodológico en ese momento que podía evitar trabajando solo con adultos. Asperger, porque efectivamente son todos adultos con capacidades de razonamiento y de funcionamiento bastante elevados. Entonces, en ese momento decidí centrarme en adultos con síndrome de Asperger, pero mi interés siempre estuvo al lado de los niños y los adolescentes, y creo que ahí también hay todo un mundo por descubrir, ¿no? Evidentemente, los adultos ya tenían una experiencia bastante larga de vida, en donde habían tenido que confrontarse constantemente en función a su diferencia. Pero creo que trabajar con niños y adolescentes con autismo es un área que vale la pena y que me gustaría inclusive incursionar en ella. Ojalá que se dé la oportunidad, ¿no? Creo que Ivana en su autismo, en su tesis trabajó con niños autistas en Ancash, sí. Entonces, bueno, creo que hay iniciativas, hay cada vez más trabajos que se preocupan por los temas de salud mental en general y tanto en niños como adultos, ¿no? Creo que está creciendo desde la católica y espero que también en otros ambientes académicos. Así que sí, me parece bien valioso que haya esas iniciativas. Con lo que decía Raúl, el tema de la epidemia, efectivamente hay una especie de miedo, de terror difundido a nivel internacional de que el autismo y el Asperger está creciendo exponencialmente y lo mencionan y lo retratan como una epidemia, ¿no? una invasión, un crecimiento alarmante de una enfermedad que deberíamos tratar de detener con las herramientas que tenemos a nuestro alcance y desarrollar más herramientas para poder prevenir el desarrollo futuro de más casos de autismo y Asperger. En mi revisión de estos temas vi que hay un círculo de estudiosos que desde la antropología o desde la misma disciplina psicológica me parece que lo que identifican es que, claro, podría parecer que lo que hay es esta epidemia, este crecimiento exponencial de casos con autismo y Asperger, o simplemente podemos entender de que en los últimos 20 años ha habido un desarrollo de las ciencias médicas y psiquiátricas en donde las categorías diagnósticas se están haciendo cada vez más precisas, cada vez más incisivas y categóricas, y además de siempre mayor difusión del conocimiento sobre lo que es autismo y Asperger, ¿no? Ahí donde en un país donde no hay ningún especialista que conozca autismo y Asperger, difícilmente se pueda diagnosticar casos de autismo y Asperger, ¿no? Entonces creo que es la combinación de esas dos cosas y bueno, de esta tendencia de hipermedicalizar todo lo que tenemos en nuestra sociedad, ¿no? De querer ponerle un nombre, una etiqueta a todo lo que se desvíe un poco de la norma y de buscar normalizarlo, ¿no? Creo que esas tres cosas explican un poco este crecimiento en los casos diagnosticados de síndrome de Asperger y autismo. Con lo que mencionaba también de las poblaciones escondidas, es un tema difícil metodológicamente hablando, pero claro, o sea, ahí está. Yo tuve la suerte o la decisión metodológica de trabajar con personas que iban a EITA.
Primero son personas con síndrome de Asperger y autismo que han sido diagnosticados, empezando por ahí, ¿no? Han tenido la oportunidad y las condiciones sociales y familiares que permitieron que ellos fueran a este centro que se encuentra en San Isidro, ¿no? O sea, es evidente que las personas que acceden a ellos tienen recursos económicos que se los permiten. Y que además habían sido diagnosticados y que recibieron este discurso de la neurodiversidad y este input positivo sobre lo que ellos eran, que permitió que mi trabajo con ellos fuera tan fácil, ¿no es cierto? Pero así como hay personas con síndrome de Asperger y autismo que aceptan y están contentos y satisfechos con su diagnóstico, también hay personas que, según su propia experiencia de vida, más bien interpretan el diagnóstico como una oficialización de su anormalidad y lo resienten y lo rechazan y deciden no querer asumirse como Asperger o autistas, ¿no? Sé de un chico que creo que va a Leita y que él siempre, si bien sigue yendo a Leita, no sé si por presiones familiares o porque encuentra igual algún tipo de beneficio o placer emocional ahí, sigue rechazando la idea de que él es Asperger, ¿no? Y trabajar con él no se me brinda la oportunidad de trabajar con una persona que de antemano está rechazando su diagnóstico. Y entonces, de antemano más bien rechaza mi propia aproximación metodológica, que es trabajar con personas con síndrome de Asperger. Entonces, sí, creo que los casos son variados. Yo trabajé con una población muy específica que tuvo experiencias, entre ellos comunes, pero que sin embargo pueden haber tenido una respuesta muy diferente a lo que otras personas diagnosticadas puedan tener a su diagnóstico. Y en la medida que sea posible sería un aporte, un input muy valioso, muy significativo trabajar con esas personas que rechazan su diagnóstico. Quizás, como dice Janine, partiendo de una aproximación metodológica y teórica en donde estamos tratando de no incluir los conceptos y categorías diagnósticas para empezar nuestro estudio, ¿no? Sino entonces, ¿cómo se dice? Partir de una visión en la que no estamos tomando en cuenta ese tema diagnóstico y más bien trabajar con otros conceptos y teorías que nos permitan trabajar con estas personas sin partir de la premisa de que tienen un determinado diagnóstico. Otra cosa que me parecía que quería mencionar es el tema de representatividad de las personas autistas. Creo que los autistas y Asperger, ¿no? Que son considerados de alto funcionamiento, tienen pues la capacidad de ellos mismos elaborar sus propios discursos, definir quiénes son. Yo soy así, yo soy esa. Tienen la capacidad de contestar y hacer algo propio con el diagnóstico, rechazarlo, tomarlo, hacerlo propio, autodenominarse de otra forma, etc. Pero tenemos la cantidad de personas diagnosticadas en el espectro más bajo o de bajo funcionamiento del autismo que no tienen esa capacidad de representarse a sí mismos, de poder hablar por sí mismos, ¿sí? Y lo que he encontrado al revisar pues, el internet y todas las producciones y la información que se encuentra ahí, hay este desencuentro, no contradicción, esta discusión entre Aspis y Autis y los padres de las personas con autismo de bajo funcionamiento. ¿Por qué? Porque ellos son los que representan la voz de sus hijos, de las personas de bajo funcionamiento, ¿no? Y siempre había una discusión con respecto a la terminología que se usa para hacer referencia a una persona con autismo. Yo acabo de decir persona con autismo. En inglés, normalmente los adjetivos se ponen delante de la palabra, ¿no? Entonces, siempre cuando se hacía referencia a una persona con autismo se hablaba de autistic person. Y los papás, las organizaciones y los movimientos de los padres de personas con autismo sentían que el decir autistas o autistic person más bien les quitaba identidad a sus propios hijos al decir que solo eran autistas. Lo único que tenían de sí mismos era el autismo, ¿no? Y ellos sentían más bien que el autismo era un agregado a su persona, ¿sí? Casi como decir, el autismo es lo que ves, pero dentro hay otra persona.
sea, es casi un juego inverso de lo que era el tema identitario, ¿no? Porque el ASPI tomaba el ASPI como su identidad. En cambio, los papás o las redes de apoyo a las personas con autismo severo o de bajo funcionamiento entendían como denigrante y como despersonalizante el hecho de decirle que es una persona autista. No. Entonces, mientras los ASPIs y AUTIS quieren llamarse ASPIs, AUTIS, soy autista, no me digas persona con autismo porque estás diciendo que mi autismo no es parte de mí, pero sí es parte de mí. O sea, hay esta discusión que es netamente anclada en el hecho de quién está representando o hablando por esas personas con el autismo Asperger. No sé si se entendió esa idea. Y bueno, ya para cerrar el tema de normalidad que han mencionado varios de ustedes, me parece crucial. O sea, primero, me parece que creo que es de interés de la disciplina antropológica. ¿Por qué? Porque nosotros, si bien los antropólogos han solido enfocarse en culturas diferentes a la de uno mismo, ¿no? En la actualidad, los antropólogos también empiezan a enfocarse en su propia cultura y en los conceptos culturales, definiciones culturales, categorías, clasificaciones que su propia cultura está generando, reproduciendo, ¿no? En este caso, el tema del autismo y Asperger es o de cualquier condición de salud mental, efectivamente nos dice algo sobre nuestra propia cultura, sobre nuestra sociedad occidental que tiene esta tendencia a hipermedicalizar las cosas, y de nuestra intolerancia a la diferencia, ¿no? Pero me queda claro de que en otras culturas no occidentales el tema de las diferencias, de las variaciones entre el cerebro, las conductas de las personas podrían ser más toleradas, y al ser más toleradas podrían ser no identificadas, no separadas, no clasificadas como diferentes. La diferencia es efectivamente algo que se construye desde concepciones y clasificaciones culturales, no existe así por así, no está en el aire. Y creo que sí, efectivamente, también el hecho de caer en decir que todo es una construcción cultural también tiene sus peligros, como decías, Raúl, ¿no? Nos llevaría a aceptar conductas quizás que en realidad deberían ser consideradas inaceptables, punto. Es un límite, uno tiene que saber ubicarte, supongo, en un punto intermedio y saber que todo tiene sus límites, ¿no? Sí, yo entiendo que las clasificaciones de normalidad, las clasificaciones de lo que es ser mentalmente saludable o enfermo son construcciones culturales, pero justamente como impactan de tal manera en la vida de cada uno de nosotros, no significa que podamos olvidarnos de ella o tratar de hacer caso omiso a esas clasificaciones y seguir con nuestra vida como si nada pasara. Al final, las personas con autismo Asperger, más allá de que se consideren valiosas y se consideren funcionales y quieren ser autistas o Asperger, no significa que no necesiten de determinados programas que los permitan insertarse mejor en la sociedad para ayudarlos a ser, por ejemplo, más independientes y más autónomos, ¿no? Entonces sí, creo que el tema de normalidad es definitivamente normalidad, ya sea en nuestra cultura, en otras culturas. El concepto de normalidad como clasificación de los sujetos sociales es de absoluto interés de la antropología y nada, espero que lo sigamos trabajando. Muchas gracias.